El confesionario. Para algunos, un lugar de inmenso alivio y paz, el lavadero del alma donde las manchas más oscuras son blanqueadas por la misericordia. Para otros, una fuente de ansiedad y temor, un tribunal al que se acude con el corazón encogido. Pero para todos, lo sepamos o no, es el lugar más seguro de la tierra. Es el tribunal de la misericordia de Dios, el único espacio donde tenemos la certeza absoluta, prometida por Cristo mismo, de que nuestros pecados son borrados, aniquilados por el poder infinito de su sangre preciosa. Vamos a Él, a veces con frecuencia, a veces después de mucho tiempo. Nos arrodillamos, nos acusamos de nuestras faltas, escuchamos las palabras de la absolución y salimos con un certificado de perdón, con el alma, en teoría, limpia y lista para volver a empezar. Pero, ¿y si nuestra confesión, aunque sincera en su intención, fuera incompleta? ¿Y si, por una falta de autoconocimiento, por la costumbre de una rutina espiritual superficial o por una vergüenza mal entendida, estuviéramos dejando sin nombrar las verdaderas enfermedades de nuestra alma? ¿Y si nos estuviéramos enfocando en los síntomas, mientras el cáncer espiritual sigue creciendo en la oscuridad? ¿Y si estuviéramos podando las malas hierbas, mientras las raíces venenosas se hacen cada vez más fuertes bajo tierra? Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia, la mujer que viajó por las moradas del castillo interior y mapeó el alma humana como pocos, nos dejó un aviso crucial. Ella, con su realismo espiritual y su profunda honestidad, entendió que el camino hacia la unión con Dios está bloqueado no solo por los pecados evidentes y escandalosos, sino por ciertas actitudes y disposiciones del corazón, los pecados raíz, que a menudo no reconocemos, que minimizamos o que no nos atrevemos a llamar por su verdadero nombre. Estos son los 7 pecados capitales. No los llamamos capitales porque sean necesariamente los más graves en cada acto. Un pensamiento de ira puede ser menos grave que un acto de adulterio. Se llaman capitales de la palabra latina caput, que significa cabeza. Son las cabezas de la hidra del mal en nuestra alma. Son las 7 grandes fuentes, las 7 raíces maestras de donde nacen y se alimentan casi todos nuestros pecados particulares. Son las estrategias preferidas del demonio para mantenernos en una mediocridad espiritual, en una tibieza que nos hace sentir suficientemente buenos para no ir al infierno, pero que nos impide volar hacia la santidad a la que hemos sido llamados. Y Santa Teresa nos advierte: si no identificamos, nombramos y confesamos estas raíces, nuestra vida espiritual será un eterno volver a empezar. Seguiremos confesando los mismos pecados una y otra vez, sin entender por qué caemos. Nuestra alma, aunque perdonada superficialmente, seguirá en peligro, porque la enfermedad de fondo no ha sido tratada. Hoy vamos a hacer un examen de conciencia profundo, guiados por la sabiduría penetrante de Santa Teresa. Vamos a ponerle un reflector a cada una de estas 7 cabezas del monstruo, no para llenarnos de angustia o de escrúpulos, que es la tentación del demonio para paralizarnos, sino para hacer lo contrario, para traer a estas criaturas de la oscuridad a la luz del confesionario, donde la gracia de Cristo puede finalmente cortar la raíz y comenzar una sanación verdadera y profunda. El primer pecado, la soberbia, el orgullo. No es casualidad que este sea el primero de la lista. Es el pecado original, el pecado de Lucifer que dijo: no serviré. Es el pecado de Adán y Eva, que quisieron ser como dioses. La soberbia es la madre de todos los vicios, la raíz de toda rebelión contra Dios, y es, sin duda, el más difícil de ver en nosotros mismos. El soberbio es, por definición, el último en reconocer su propia soberbia. Santa Teresa, que luchó contra este mal toda su vida, nos lo revelaría en sus disfraces más comunes y respetables. La soberbia no es solo el pavoneo del arrogante o la jactancia del presumido. Esa es su forma más burda. Su veneno es mucho más sutil. Se disfraza de autosuficiencia espiritual. Es ese pensamiento secreto de que yo puedo solo, yo soy fuerte, yo no necesito de nadie. Nos lleva a descuidar la oración, porque en el fondo creemos que no la necesitamos tanto. Nos lleva a no pedir ayuda, porque eso sería admitir nuestra debilidad.
Es el pecado del fariseo que da gracias a Dios por no ser como los demás, en lugar de golpear su pecho como el publicano. Se disfraza de susceptibilidad y hipersensibilidad. ¿Te ofendes con facilidad? ¿Una pequeña crítica, una corrección o incluso una broma te arruina el día? ¿Pasas horas rumiando la ofensa, sintiéndote una víctima? Esa es la soberbia. Es el yo herido que grita: ¿cómo se atreven a tratarme así a mí? El alma humilde, consciente de su miseria, no se sorprende de ser criticada. Más bien, se sorprende de no serlo más a menudo. Se disfraza de juicio temerario y de crítica constante. La soberbia necesita sentirse superior, y la forma más fácil de hacerlo es rebajando a los demás. Escuchamos una noticia sobre alguien y enseguida emitimos un juicio. Vemos a alguien en la iglesia y criticamos su forma de vestir o de rezar. Hablamos de los defectos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros sacerdotes. Cada juicio es un pequeño trono que construimos para nuestro ego, desde donde miramos al mundo por encima del hombro. Se disfraza de falsa humildad. Esta es la máscara más peligrosa. Es la persona que constantemente habla de su propia miseria, que dice: no soy nada, no sirvo para nada, pero que en su interior está esperando desesperadamente que alguien le diga: no digas eso, tú eres maravilloso, eres muy importante. Es una humildad que busca el aplauso. La verdadera humildad, diría Santa Teresa, no habla de sí misma, ni para bien ni para mal. Simplemente se olvida de sí misma para ocuparse de Dios y del prójimo. Y finalmente se disfraza de rencor y de incapacidad para perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque la ofensa ha herido nuestro orgullo, nuestro yo sagrado. Perdonar se siente como una humillación, como si estuviéramos dándole la razón al otro. El soberbio no puede perdonar porque no puede bajarse de su pedestal de víctima ofendida. Confiesa este pecado. Por todo esto, no basta con decir en el confesionario: fui orgulloso. Eso es demasiado vago. El demonio se ríe de esas confesiones. Con la luz de Santa Teresa, sé específico. Padre, me acuso de soberbia, que se manifestó en mi incapacidad para aceptar una corrección de mi esposo, Ea. Me acuso de soberbia al haber juzgado y criticado duramente a mi compañero de trabajo en mi corazón y con mis palabras. Me acuso de soberbia al haber guardado rencor durante semanas contra mi amigo A. Me acuso de soberbia al haber descuidado mi oración por creerme autosuficiente. Nombrar el acto concreto es como poner el dedo en la llaga. Duele, pero es el único modo de que el médico divino pueda aplicar su bálsamo sanador. Si no confiesas la soberbia en sus manifestaciones concretas, tu alma sigue en un peligro inmenso, porque estás viviendo en la mentira fundamental, la misma mentira de la serpiente en el Edén. El segundo pecado, la avaricia. Cuando escuchamos la palabra avaricia, pensamos inmediatamente en personajes como el señor Scrooge, en millonarios tacaños que duermen sobre su dinero. Y como la mayoría de nosotros no somos así, tachamos este pecado de nuestra lista. ¡Qué error tan grave! Santa Teresa, que fundó conventos en la más estricta pobreza, nos mostraría que la avaricia tiene un rostro mucho más común y moderno. La avaricia es el amor desordenado y la confianza desmedida en la seguridad material y en los bienes de este mundo. Santa Teresa lo revela así. La avaricia moderna se manifiesta, en primer lugar, en una ansiedad crónica y una preocupación excesiva por el dinero y el futuro. ¿Pasas más tiempo pensando en tus finanzas que en Dios? ¿La incertidumbre económica te roba la paz y te quita el sueño, a pesar de que tienes lo necesario para vivir? ¿Tu estado de ánimo depende de cómo va la bolsa o tu negocio? Esa ansiedad es un síntoma. Es una señal de que tu corazón no está descansando en la providencia de Dios, sino en la falsa seguridad del dinero. Estás confiando más en tu cuenta bancaria que en tu Padre Celestial. Se manifiesta en una falta de generosidad calculada. No se trata de no dar nada. Damos, sí. Damos una limosna en la iglesia, donamos la ropa que ya no nos sirve. Pero, ¿damos hasta que nos duela? ¿Somos generosos de verdad? La avaricia se esconde en el pensamiento. Tengo que guardar para el futuro. No puedo dar tanto porque podría necesitarlo. Es un corazón que se aferra, que no se fía,
que vive en el miedo a la escasez. No comparte con alegría, sino con un sentimiento de pérdida. Se manifiesta en la envidia por los bienes y el estilo de vida de los demás. La envidia es hija directa de la avaricia. Miramos las redes sociales y vemos las vacaciones de otros, sus coches, sus casas, y sentimos una punzada de tristeza y de injusticia. ¿Por qué ellos y no yo? Este sentimiento revela que hemos puesto nuestra felicidad en las cosas materiales. Si el bien material de otro me entristece, es porque creo que la felicidad se compra y yo no tengo suficiente dinero para comprarla, y se manifiesta de forma muy grave en la injusticia laboral y comercial. Es el pecado del empresario que no paga un salario justo a sus empleados para maximizar su propio beneficio. Es el del comerciante que sube los precios de forma deshonesta. Es el del empleado que no trabaja las horas por las que le pagan. Es toda forma de buscar la ganancia personal a costa de la caridad y la justicia con el prójimo. Confiesa este pecado. No te limites a un vago "fui materialista". Eso no significa nada. Sé concreto. Padre, me acuso de avaricia, manifestada en una ansiedad constante por el dinero que me ha hecho descuidar a mi familia y mi oración. Me acuso de avaricia por no haber sido generoso con la iglesia y con los pobres, dando siempre lo mínimo. Me acuso de avaricia al haber sentido una profunda envidia por la prosperidad de mi vecino. Me acuso de haber sido injusto en mis negocios para ganar más dinero. Si no confiesas la avaricia, tu alma sigue en peligro, porque como dijo Jesús, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y un corazón que sirve al dinero, por más que vaya a misa, es un corazón idólatra. Hemos comenzado nuestro valiente descenso a las mazmorras del alma, guiados por la linterna de Santa Teresa. Hemos desenmascarado a los dos primeros y más fundamentales enemigos: la soberbia, que nos hace dioses de nosotros mismos, y la avaricia, que nos hace esclavos del mundo material. Hemos visto cómo estos vicios, a menudo ocultos bajo un manto de respetabilidad, deben ser nombrados y confesados en sus actos concretos. Ahora debemos continuar nuestro examen, pues la hidra del mal tiene más cabezas, cada una con su propio veneno y sus propias astucias para mantener nuestra alma en peligro sin que nos demos cuenta. El tercer pecado, la lujuria. Entramos ahora en un territorio delicado, un campo de batalla donde innumerables almas libran sus luchas más secretas y dolorosas. La lujuria. Nuestra cultura moderna ha librado una guerra total contra la virtud de la castidad, presentándola como una represión antinatural y celebrando la lujuria como una forma de autoexpresión y libertad. El resultado es una confusión generalizada, incluso entre los fieles, sobre la gravedad y las manifestaciones de este pecado capital. Santa Teresa, que vivió en un mundo muy diferente, pero que entendía la naturaleza humana caída a la perfección, no se andaría con rodeos. Ella nos enseñaría que la lujuria es mucho más que el acto sexual fuera del matrimonio. La lujuria como pecado capital es la raíz, es la desintegración del don sagrado de la sexualidad, arrancándolo de su contexto de amor, compromiso y procreación, y convirtiéndolo en un ídolo para la búsqueda del placer egoísta. Es la tendencia a ver nuestro propio cuerpo y el de los demás no como templos del Espíritu Santo, sino como meros instrumentos para la gratificación de un apetito. Santa Teresa lo revela así: la lujuria es un veneno que se infiltra por los sentidos, especialmente por la vista, y anida en la mente. Su manifestación más común y peligrosa en nuestro tiempo es el consumo de pornografía. Este no es un pecadillo, una pequeña debilidad. La Iglesia enseña que es un pecado mortal. Es un acto que reduce a seres humanos, hijos de Dios, a objetos de uso. Entrena al cerebro para buscar una gratificación instantánea y solitaria, destruyendo la capacidad para la intimidad real, el sacrificio y el amor verdadero. Es una adicción que esclaviza la voluntad y ensucia la imaginación de una forma terrible. La lujuria se manifiesta también en el hábito de los pensamientos y fantasías impuras consentidas. Una cosa es que un pensamiento impuro cruce nuestra mente como un pájaro que vuela por el cielo. Eso es una tentación, no un pecado. El pecado comienza cuando, en lugar de ahuyentar al pájaro,
Le permitimos hacer un nido en nuestra cabeza. Es cuando consentimos en ese pensamiento, nos recreamos en él, lo disfrutamos y lo usamos para excitar nuestra pasión. Este adulterio del corazón, como lo llamó Jesús, es una ofensa grave a la santidad de Dios. Se manifiesta en la mirada impura. Es el acto de devorar a las personas con los ojos, despojándolas de su dignidad y reduciéndolas a un conjunto de partes corporales para nuestro placer. Es una forma de usar a los demás sin su consentimiento, una agresión silenciosa, pero real a su dignidad como hijos de Dios. Se manifiesta en la masturbación, que es un acto intrínsecamente desordenado porque busca el placer sexual fuera de la unión conyugal, separándolo de su finalidad unitiva y procreativa. Es un acto centrado en el yo, que cierra la puerta al otro y al amor auténtico, y se manifiesta, de forma más sutil pero no menos importante, en las conversaciones de doble sentido, los chistes groseros y el consumo de entretenimiento cargado de erotismo. Al participar en esto, nos volvemos cómplices de una cultura que banaliza y ensucia el don sagrado de la sexualidad. Contaminamos nuestra propia mente y la de los demás, y nos volvemos insensibles a la belleza de la pureza. Confiesa este pecado. La vergüenza es la principal arma del demonio para impedir una buena confesión en esta área. Debemos superarla con humildad y confianza en la misericordia de Dios. Es crucial ser honesto y claro, sin ser innecesariamente gráfico. Padre, me acuso de haber visto pornografía tantas veces. Me acuso del vicio de la masturbación. Me acuso de haber consentido deliberadamente en pensamientos y fantasías impuras. Me acuso de haber mirado a las mujeres, hombres con lujuria. Si no confiesas la lujuria en sus actos concretos, tu alma sigue en un peligro gravísimo. Estás profanando el templo de tu cuerpo. Estás perdiendo la capacidad de amar de verdad y, si estás comulgando en este estado, estás cometiendo un terrible sacrilegio. El cuarto pecado, la ira. Pasamos ahora a una pasión que todos conocemos bien, el enojo. Como emoción, no es necesariamente pecaminosa. Jesús mismo se enojó en el templo. Existe una santa ira contra el pecado y la injusticia. Pero el pecado capital de la ira es el enojo desordenado, esa pasión que nos hace perder el control, que busca herir y que se deleita en el deseo de venganza. Es un veneno que amarga el corazón y destruye la paz de nuestras familias y comunidades. Santa Teresa lo revela así. La ira, como la soberbia, tiene muchas máscaras. Su forma más evidente es la explosión de furia. Los gritos, los insultos, los portazos, incluso la violencia física. Esta es una pérdida total del dominio propio y una ofensa grave contra la caridad y la dignidad del prójimo. Pero la ira tiene disfraces mucho más civilizados y, por tanto, más peligrosos porque no los vemos como pecado. Se disfraza de impaciencia crónica y de irritabilidad. Es ese estado constante de nerviosismo donde cualquier pequeña contrariedad nos hace saltar. El llanto de un bebé, un error de un colega, el tráfico lento, todo se convierte en motivo para una respuesta cortante, un suspiro de exasperación o un mal gesto. Vivimos en un estado de guerra interior que se desborda y hiere a los que nos rodean. Se disfraza de sarcasmo, ironía y crítica mordaz. Esta es la ira de los inteligentes. No gritamos, pero usamos las palabras como armas afiladas. Hacemos comentarios pasivo-agresivos, usamos el humor para humillar. Dejamos caer críticas sutiles que descalifican y hieren profundamente. Es una forma de violencia psicológica que puede ser tan dañina como la física. Se disfraza de silencio hostil y de trato frío. Esta es la ley del hielo. En lugar de explotar, nos cerramos. Castigamos a la otra persona con nuestra indiferencia. Le negamos la palabra, la mirada, el afecto. Es una forma de agresión pasiva terriblemente cruel, que busca hacer sentir al otro culpable y miserable. Y su forma más grave y duradera es el rencor y el deseo de venganza. Esto es la ira guardada y alimentada en el corazón. Es repasar la ofensa una y otra vez, como una vaca rumiando. Es negarse a perdonar. Y en su peor expresión, es desear activamente que al otro le vaya mal, alegrarse de sus desgracias.
Jesús nos advirtió que quien odia a su hermano en su corazón es un homicida. El rencor es un asesinato lento del alma, tanto del que lo siente como del que es odiado. Confiesa este pecado. No te escondas detrás de un genérico «tengo mal carácter» o «soy muy nervioso». Eso es describir un temperamento, no confesar un pecado. Sé valiente y específico. Padre, me acuso de ira, manifestada en gritos e insultos hacia mi esposa, o me acuso de una impaciencia constante con mis hijos, hiriéndolos con mis palabras duras. Me acuso de haber usado el sarcasmo para humillar a un compañero de trabajo. Me acuso de guardar un profundo rencor contra tal persona, negándome a perdonarla y deseándole el mal. Si no confiesas la ira en sus formas concretas, tu alma sigue en peligro. Un corazón lleno de amargura, violencia y resentimiento es un terreno donde la gracia de Dios no puede crecer. Es imposible recibir al Cordero de Dios, que es todo mansedumbre, en un corazón lleno de lobos. Comprendido. Procederé con el tercer y último bloque del guión, manteniendo la extensión de aproximadamente 2000 palabras y la profundidad en el análisis de los pecados capitales restantes, para luego concluir con un llamado a la acción contundente y esperanzador al estilo de Santa Teresa. Umar, bloque 3 de 3. Comienzo del bloque 3. Aproximadamente 2000 palabras. Hemos atravesado las galerías más oscuras de nuestro castillo interior, iluminando con la lámpara de la verdad teresiana los rostros de la soberbia, la avaricia, la lujuria y la ira. Hemos aprendido a no temerles, sino a nombrarlos, a arrastrarlos fuera de sus escondites para presentarlos en el tribunal de la misericordia. Ahora, nos adentramos en la recta final de nuestro examen para enfrentarnos a los tres últimos enemigos capitales. Son quizás los más subestimados, los que más se disfrazan de normalidad en nuestra cultura del placer y la distracción, pero su efecto en el alma es igualmente devastador. El quinto pecado, la gula. La palabra gula evoca en nuestra mente imágenes casi cómicas, de banquetes romanos o frailes medievales de vientre abultado. Precisamente porque la vemos como algo tan extremo y anacrónico, fallamos en reconocer su presencia, sutil pero poderosa, en nuestra vida del siglo XXI. Santa Teresa, con su agudo sentido del equilibrio y su conocimiento del cuerpo y del alma, nos enseñaría que la gula no es simplemente comer demasiado. La gula, como pecado capital, es el amor desordenado por el placer de los sentidos, un apego que nos hace esclavos de nuestros apetitos y nos vuelve blandos para la lucha espiritual. Santa Teresa lo revela así. Su forma más obvia, claro está, es el exceso en la comida y la bebida. No se trata solo de la cantidad, sino de la actitud. Es comer con avidez, sin gratitud, como si fuera el último bocado. Es el beber alcohol no para celebrar o por gusto, sino para desconectarse, para evadir la realidad, para buscar una euforia artificial que nos aleje de nuestros problemas y de Dios. Este abuso, aunque no llegue a la embriaguez total, debilita la voluntad y nubla la razón, haciéndonos vulnerables a otras tentaciones. Pero la gula moderna tiene rostros mucho más variados. Se manifiesta en el ser excesivamente exigente, caprichoso o gourmet con la comida. Es esa persona que nunca está satisfecha, que siempre critica, que hace de la comida el centro de su día y de sus conversaciones. Es una forma de idolatría del paladar que revela un corazón apegado al placer y poco mortificado. Y aquí viene la manifestación más común y peligrosa de nuestro tiempo, la gula de los sentidos y del entretenimiento. Es el consumo compulsivo e incontrolado de estímulos placenteros. Es pasar horas y horas frente a una pantalla, devorando series, una tras otra, en un maratón que nos deja vacíos y agotados. Es el scrolling infinito en las redes sociales, buscando la siguiente pequeña dosis de dopamina, la siguiente imagen, el siguiente chisme, el siguiente video. Es la adicción a los videojuegos, que nos sumerge en mundos virtuales mientras descuidamos nuestras responsabilidades reales. Es la necesidad constante de tener ruido, música, podcasts, para no tener que enfrentarnos al silencio de nuestro propio corazón. Esta gula digital y sensorial es una forma de asidia, de pereza espiritual, pero su motor es el mismo que el de la gula tradicional:
la búsqueda incesante del placer y la fuga de cualquier tipo de incomodidad o sacrificio. Nos vuelve blandos, incapaces de soportar el aburrimiento, el silencio o el esfuerzo sostenido que requiere la oración y la vida virtuosa. Confiesa este pecado. No te conformes con un vago «fui glotón». La mayoría de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a decirlo. Sé específico y valiente. Padre, me acuso de gula, manifestada en mi abuso del alcohol para evadir mis problemas. Padre, me acuso de una gula de entretenimiento, habiendo perdido horas incontables en ver series o en redes sociales o en videojuegos, descuidando mi oración y mis deberes familiares. Padre, me acuso de un apego desordenado a la comodidad y al placer, que me ha hecho egoísta e incapaz de hacer sacrificios por los demás. Si no confiesas la gula en sus formas modernas, tu alma sigue en peligro, porque estás permitiendo que los apetitos más bajos de tu naturaleza dominen a tu espíritu, invirtiendo el orden divino y volviéndote un esclavo del placer en lugar de un siervo de Dios. El sexto pecado, la envidia. Llegamos ahora a uno de los pecados más oscuros, secretos y vergonzosos. La envidia. Es tan feo que casi nadie se atreve a admitirlo, ni siquiera a sí mismo. La envidia es la tristeza por el bien ajeno. No es el simple deseo de tener algo bueno que otro tiene. Eso sería la codicia. Es entristecerse porque el otro tiene ese bien, como si su felicidad, su éxito, su virtud o su belleza disminuyeran las nuestras. Es un pecado directamente opuesto a la caridad, que se alegra con la verdad y se goza del bien del hermano. Es, como lo llamaron los padres de la Iglesia, el pecado diabólico por excelencia, porque fue por envidia de la amistad de Dios con el hombre que el diablo nos tentó. Santa Teresa lo revela así: la envidia es una serpiente que rara vez ataca de frente. Se esconde en la hierba alta de otros comportamientos aparentemente más aceptables. Su disfraz favorito es el conchisme, la murmuración y la crítica destructiva. Cuando sentimos envidia de alguien, nuestra reacción instintiva es buscarle un defecto, real o imaginario, para disminuirlo ante nuestros ojos y los de los demás. Sí, es muy inteligente, pero no tiene don de gentes. Claro que le va bien en el negocio, pero seguro que hace trampas. Se ve muy feliz en su matrimonio, pero ya veremos cuánto le dura. Cada crítica es una palada de tierra que intentamos echar sobre la luz del otro para que la nuestra parezca brillar más. Se esconde detrás de una alegría maliciosa, Schadenfreude, cuando a la persona envidiada le ocurre una desgracia. Es ese secreto y vergonzoso placer que sentimos cuando el compañero de trabajo exitoso comete un error, cuando la pareja aparentemente perfecta tiene una crisis, cuando la persona talentosa fracasa en un proyecto. Ese sentimiento es el veneno puro de la envidia manifestándose. Se esconde también detrás de los falsos cumplidos o de la adulación interesada. A veces, para ocultar nuestra envidia, nos excedemos en alabanzas hacia la persona, pero en nuestro interior estamos llenos de amargura. O la alabamos solo para ganarnos su favor y aprovechar su éxito para nuestro propio beneficio. Confiesa este pecado. Este acto de confesión requiere una humildad heroica. Es admitir una de las enfermedades más feas del alma. Padre, me acuso de envidia por haberme entristecido profundamente por el ascenso de mi colega. Padre, me acuso de haberme alegrado en mi corazón cuando mi amigo tuvo un problema. Padre, me acuso de haber criticado y chismeado sobre tal persona, motivado por la envidia que siento hacia sus cualidades, o su familia, o sus bienes. Si no confiesas la envidia, tu alma sigue en un peligro terrible. Estás albergando en tu corazón el mismo veneno que causó la primera caída. Un corazón envidioso es incapaz de amar, incapaz de vivir en comunidad y radicalmente opuesto al gozo del reino de los cielos, donde la felicidad de cada santo es la felicidad de todos. El séptimo, pecado, la pereza, la asidia. Finalmente, llegamos al último de los enemigos capitales, un enemigo silencioso, gris, que no ataca con la furia de la ira o el fuego de la lujuria, sino con el peso de un desánimo pegajoso. La pereza, o en su sentido espiritual más profundo, la asidia. No es solo la flojera de no querer trabajar, es una tristeza espiritual, un tedio del alma,
un disgusto por el esfuerzo que requieren las cosas de Dios. Es el demonio del mediodía que ataca cuando el fervor inicial se ha ido y la vida espiritual se convierte en una rutina. Santa Teresa lo revela así: la asidia es la raíz de la tibieza espiritual. Es hacer las cosas de Dios por obligación, pero sin corazón, sin amor. Vamos a misa porque toca, pero no participamos. Rezamos el rosario, pero nuestra mente está a 1000 kilómetros de distancia. Es una fe anémica, sin vitalidad. Se manifiesta en la procrastinación de nuestros deberes espirituales. Hoy estoy muy cansado para rezar, ya rezaré mañana. Necesito confesarme, pero ya iré la semana que viene. Siempre hay una excusa, una razón para posponer nuestro encuentro con Dios. Se disfraza, como la gula, de un activismo frenético y sin sentido. A veces, la persona más ocupada de la parroquia, la que está en todos los comités, puede estar huyendo de la oración personal. Llena su agenda de actividades para no tener que enfrentarse al silencio, al desierto interior, al encuentro cara a cara con Dios y consigo misma. Es una pereza para lo esencial disfrazada de diligencia para lo secundario, y su fruto más amargo es el abandono gradual de la vida de oración. La oración se vuelve tan insípida y difícil que poco a poco la vamos dejando, y un alma que no reza, nos diría Santa Teresa, es como un cuerpo que no respira, está muerta o a punto de morir. Confiesa este pecado. Es vital reconocer esta enfermedad. Padre, me acuso de pereza espiritual, que se ha manifestado en mi tibieza al rezar y al participar en la misa. Padre, me acuso de haber abandonado mi oración personal diaria. Padre, me acuso de usar el exceso de trabajo y actividades como una excusa para no encontrarme con Dios. Si no confiesas la asidia, tu alma está en peligro de muerte por asfixia espiritual. Estás cortando tu propia línea de vida con la fuente de toda gracia y de toda alegría. Conclusión: la confesión que libera el alma. Hemos completado nuestro valiente examen. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Las 7 cabezas de la hidra interior. Santa Teresa nos ha dado la espada de la verdad para identificarlas. La pregunta final es: ¿qué hacemos ahora? La respuesta es una confesión íntegra, humilde y transformadora. Una confesión que no se queda en los síntomas, sino que ataca la enfermedad. Cuando te arrodilles en el confesionario y nombres a estos demonios por su nombre, algo poderoso sucede. La gracia de la absolución no solo perdona tus actos, sino que comienza a sanar la raíz enferma. El sacerdote, como médico del alma, puede darte una penitencia y un consejo que apunten directamente a la causa de tus caídas. Tu vida espiritual deja de ser un círculo vicioso de caer y confesarse de lo mismo, y se convierte en una espiral ascendente de sanación y crecimiento. Hemos atravesado las galerías más oscuras de nuestro castillo interior, iluminando con la lámpara de la verdad teresiana los rostros de la soberbia, la avaricia, la lujuria y la ira. Hemos aprendido a no temerles, sino a nombrarlos, a arrastrarlos fuera de sus escondites para presentarlos en el tribunal de la misericordia. Ahora, nos adentramos en la recta final de nuestro examen para enfrentarnos a los 3 últimos enemigos capitales. Son quizás los más subestimados, los que más se disfrazan de normalidad en nuestra cultura del placer y la distracción, pero su efecto en el alma es igualmente devastador. El 5.º pecado, la gula. La palabra gula evoca en nuestra mente imágenes casi cómicas, de banquetes romanos o frailes medievales de vientre abultado. Precisamente porque la vemos como algo tan extremo y anacrónico, fallamos en reconocer su presencia, sutil pero poderosa, en nuestra vida del siglo XXI. Santa Teresa, con su agudo sentido del equilibrio y su conocimiento del cuerpo y del alma, nos enseñaría que la gula no es simplemente comer demasiado. La gula, como pecado capital, es el amor desordenado por el placer de los sentidos, un apego que nos hace esclavos de nuestros apetitos y nos vuelve blandos para la lucha espiritual. Santa Teresa lo revela así. Su forma más obvia, claro está, es el exceso en la comida y la bebida. No se trata solo de la cantidad, sino de la actitud. Es comer con avidez, sin gratitud, como si fuera el último bocado. Es el beber alcohol no para celebrar o por gusto, sino para desconectarse,
para evadir la realidad, para buscar una euforia artificial que nos aleje de nuestros problemas y de Dios. Este abuso, aunque no llegue a la embriaguez total, debilita la voluntad y nubla la razón, haciéndonos vulnerables a otras tentaciones. Pero la gula moderna tiene rostros mucho más variados. Se manifiesta en el ser excesivamente exigente, caprichoso o gourmet con la comida. Es esa persona que nunca está satisfecha, que siempre critica, que hace de la comida el centro de su día y de sus conversaciones. Es una forma de idolatría del paladar que revela un corazón apegado al placer y poco mortificado. Y aquí viene la manifestación más común y peligrosa de nuestro tiempo: la gula de los sentidos y del entretenimiento. Es el consumo compulsivo e incontrolado de estímulos placenteros. Es pasar horas y horas frente a una pantalla, devorando series, una tras otra, en un maratón que nos deja vacíos y agotados. Es el scrolling infinito en las redes sociales, buscando la siguiente pequeña dosis de dopamina, la siguiente imagen, el siguiente chisme, el siguiente video. Es la adicción a los videojuegos, que nos sumerge en mundos virtuales mientras descuidamos nuestras responsabilidades reales. Es la necesidad constante de tener ruido, música, podcasts, para no tener que enfrentarnos al silencio de nuestro propio corazón. Esta gula digital y sensorial es una forma de asidia, de pereza espiritual, pero su motor es el mismo que el de la gula tradicional: la búsqueda incesante del placer y la fuga de cualquier tipo de incomodidad o sacrificio. Nos vuelve blandos, incapaces de soportar el aburrimiento, el silencio o el esfuerzo sostenido que requiere la oración y la vida virtuosa. Confiesa este pecado. No te conformes con un vago «fui glotón». La mayoría de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a decirlo. Sé específico y valiente. Padre, me acuso de gula, manifestada en mi abuso del alcohol para evadir mis problemas. Padre, me acuso de una gula de entretenimiento, habiendo perdido horas incontables en ver series o en redes sociales o en videojuegos, descuidando mi oración y mis deberes familiares. Padre, me acuso de un apego desordenado a la comodidad y al placer, que me ha hecho egoísta e incapaz de hacer sacrificios por los demás. Si no confiesas la gula en sus formas modernas, tu alma sigue en peligro, porque estás permitiendo que los apetitos más bajos de tu naturaleza dominen a tu espíritu, invirtiendo el orden divino y volviéndote un esclavo del placer en lugar de un siervo de Dios. El sexto pecado, la envidia. Llegamos ahora a uno de los pecados más oscuros, secretos y vergonzosos: la envidia. Es tan feo que casi nadie se atreve a admitirlo, ni siquiera a sí mismo. La envidia es la tristeza por el bien ajeno. No es el simple deseo de tener algo bueno que otro tiene. Eso sería la codicia. Es entristecerse porque el otro tiene ese bien, como si su felicidad, su éxito, su virtud o su belleza disminuyeran las nuestras. Es un pecado directamente opuesto a la caridad, que se alegra con la verdad y se goza del bien del hermano. Es, como lo llamaron los padres de la Iglesia, el pecado diabólico por excelencia, porque fue por envidia de la amistad de Dios con el hombre que el diablo nos tentó. Santa Teresa lo revela así: la envidia es una serpiente que rara vez ataca de frente. Se esconde en la hierba alta de otros comportamientos aparentemente más aceptables. Su disfraz favorito es el conchisme, la murmuración y la crítica destructiva. Cuando sentimos envidia de alguien, nuestra reacción instintiva es buscarle un defecto, real o imaginario, para disminuirlo ante nuestros ojos y los de los demás. Sí, es muy inteligente, pero no tiene don de gentes. Claro que le va bien en el negocio, pero seguro que hace trampas. Se ve muy feliz en su matrimonio, pero ya veremos cuánto le dura. Cada crítica es una palada de tierra que intentamos echar sobre la luz del otro para que la nuestra parezca brillar más. Se esconde detrás de una alegría maliciosa, Schadenfreude, cuando a la persona envidiada le ocurre una desgracia. Es ese secreto y vergonzoso placer que sentimos cuando el compañero de trabajo exitoso comete un error, cuando la pareja aparentemente perfecta tiene una crisis, cuando la persona talentosa fracasa en un proyecto. Ese sentimiento es el veneno puro de la envidia manifestándose.
Se esconde también detrás de los falsos cumplidos o de la adulación interesada. A veces, para ocultar nuestra envidia, nos excedemos en alabanzas hacia la persona, pero en nuestro interior estamos llenos de amargura. O la alabamos solo para ganarnos su favor y aprovechar su éxito para nuestro propio beneficio. Confiesa este pecado. Este acto de confesión requiere una humildad heroica. Es admitir una de las enfermedades más feas del alma. Padre, me acuso de envidia por haberme entristecido profundamente por el ascenso de mi colega. Padre, me acuso de haberme alegrado en mi corazón cuando mi amigo tuvo un problema. Padre, me acuso de haber criticado y chismeado sobre tal persona, motivado por la envidia que siento hacia sus cualidades, o su familia, o sus bienes. Si no confiesas la envidia, tu alma sigue en un peligro terrible. Estás albergando en tu corazón el mismo veneno que causó la primera caída. Un corazón envidioso es incapaz de amar, incapaz de vivir en comunidad y radicalmente opuesto al gozo del reino de los cielos, donde la felicidad de cada santo es la felicidad de todos. El séptimo pecado, la pereza, la asidia. Finalmente, llegamos al último de los enemigos capitales, un enemigo silencioso, gris, que no ataca con la furia de la ira o el fuego de la lujuria, sino con el peso de un desánimo pegajoso, la pereza, o en su sentido espiritual más profundo, la asidia. No es solo la flojera de no querer trabajar, es una tristeza espiritual, un tedio del alma, un disgusto por el esfuerzo que requieren las cosas de Dios. Es el demonio del mediodía, que ataca cuando el fervor inicial se ha ido y la vida espiritual se convierte en una rutina. Santa Teresa lo revela así. La asidia es la raíz de la tibieza espiritual. Es hacer las cosas de Dios por obligación, pero sin corazón, sin amor. Vamos a misa porque toca, pero no participamos. Rezamos el rosario, pero nuestra mente está a 1000 kilómetros de distancia. Es una fe anémica, sin vitalidad. Se manifiesta en la procrastinación de nuestros deberes espirituales. Hoy estoy muy cansado para rezar. Ya rezaré mañana. Necesito confesarme, pero ya iré la semana que viene. Siempre hay una excusa, una razón para posponer nuestro encuentro con Dios. Se disfraza, como la gula, de un activismo frenético y sin sentido. A veces, la persona más ocupada de la parroquia, la que está en todos los comités, puede estar huyendo de la oración personal. Llena su agenda de actividades para no tener que enfrentarse al silencio, al desierto interior, al encuentro cara a cara con Dios y consigo misma. Es una pereza para lo esencial disfrazada de diligencia para lo secundario. Y su fruto más amargo es el abandono gradual de la vida de oración. La oración se vuelve tan insípida y difícil que poco a poco la vamos dejando. Y un alma que no reza, nos diría Santa Teresa, es como un cuerpo que no respira. Está muerta o a punto de morir. Confiesa este pecado. Es vital reconocer esta enfermedad. Padre, me acuso de pereza espiritual, que se ha manifestado en mi tibieza al rezar y al participar en la misa. Padre, me acuso de haber abandonado mi oración personal diaria. Padre, me acuso de usar el exceso de trabajo y actividades como una excusa para no encontrarme con Dios. Si no confiesas la asidia, tu alma está en peligro de muerte por asfixia espiritual. Estás cortando tu propia línea de vida con la fuente de toda gracia y de toda alegría. Conclusión. La confesión que libera el alma. Hemos completado nuestro valiente examen. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Las 7 cabezas de la hidra interior. Santa Teresa nos ha dado la espada de la verdad para identificarlas. La pregunta final es, ¿qué hacemos ahora? La respuesta es una confesión íntegra, humilde y transformadora. Una confesión que no se queda en los síntomas, sino que ataca la enfermedad. Cuando te arrodilles en el confesionario y nombres a estos demonios por su nombre, algo poderoso sucede. La gracia de la absolución no solo perdona tus actos, sino que comienza a sanar la raíz enferma. El sacerdote, como médico del alma, puede darte una penitencia y un consejo que apunten directamente a la causa de tus caídas. Tu vida espiritual deja de ser un círculo vicioso de caer y confesarse de lo mismo,
y se convierte en una espiral ascendente de sanación y crecimiento. Este es el aviso y la revelación de Santa Teresa. No ignores estas raíces, no las minimices, llévalas a la única luz que puede destruirlas, la luz de la misericordia de Cristo en el sacramento de la confesión. Hazlo, y descubrirás una libertad y una paz que no creías posibles. Tu alma, finalmente libre de estos venenos ocultos, estará lista para recibir la Eucaristía no solo como un ritual, sino como el verdadero banquete que te transforma, te sana y te prepara para la vida eterna.